del 29 al 34. Primera de Reyes 16, versículos del 29 al 34. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos esta tarde delante de ti, Padre, como iglesia, Señor, como el cuerpo de Cristo, Dios mío, buscando, Padre, tu rostro, Señor, buscándote a ti, Dios mío, queriendo agradarte, queriendo obtener tu bendición, Padre. Pedimos, Señor, que sea derramando sobre esta iglesia, Padre amado, Señor. Al escudriñar tu palabra, bendición, Padre, vida eterna en medio de tu pueblo, Padre. Bendice a cada persona aquí reunida, Padre. Trae sanidad, bendición. Sé trayendo perdón de pecado, Dios mío, Señor. Restaurando vidas, Padre, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que en esta tarde haya reconciliación, Padre, haya un bautismo del Espíritu Santo, haya sanidades en medio de tu pueblo, haya liberaciones en el nombre de Cristo Jesús, por la sangre del Cordero, Padre. Invocamos tu nombre y te pedimos todo esto, Señor. Amén y amén. Amén. El tema de hoy se titula No edifiques sobre maldición. No edifiques sobre maldición. Vemos aquí la palabra hablaba acerca del reinado de Acab. Y el pasaje anterior habla acerca del reinado de Omri, el padre de Acab. Dice la palabra de que Omri, el padre de Acab, fue malo. Fue un hombre malo, un rey perverso, un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Un hombre malo en extremo. Y de ahí pasa al reinado de Acab y dice, Acab fue peor que todos los demás. Imagínense que Omri fue un hombre malo. Acab fue peor. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios y lo hizo para provocarlo a ira. Un hombre malo, un hombre perverso, más que todos los que habían estado antes de él. Hermano, hermana, cuando hay un hombre impío, cuando hay un hombre impío, tiene influencia sobre su familia, sus hijos son malos. Un padre que es malo, cría hijos malos, les enseña a robar, a mentir, les enseña que está bien. Todo eso. Les enseña el mal. Y tiene una influencia sobre su familia. Pervierte a su familia. Igual la madre. El problema de estos hombres es que eran reyes. Cuando un hombre impío tiene influencia sobre una familia. Pero cuando hay un rey impío reinando sobre la nación, tiene influencia sobre todos. Hermano, hermana, cuando un rey impío reina, la sociedad se corrompe. La sociedad comienza a desboronarse.
Porque la sociedad está sujetada por las leyes de Dios. Esa cohesión viene a través de las leyes de Dios. El amar al prójimo, el hacerle bien al prójimo, lo que mantiene la paz en una sociedad. Respetar esas leyes, guardar esas leyes. Pero cuando un rey impío comienza a reinar, esas leyes se comienzan a desboronar. Y con él la sociedad. Y con él la sociedad. Dice la palabra ahí de que Acab reinó por 22 años. 22 años. 22 años de perversión. 22 años de promover el mal. De promover la oscuridad espiritual. De adorar ídolos. Hoy en nuestros países, yo viajé a El Salvador hace poco, hace 4 años. Había una pirámide. Había una esfinge egipcia. Templo mormón. Uno ve el mal de la sociedad, cómo se va corrompiendo y están adorando ídolos. Y así todas nuestras sociedades se van corrompiendo porque tenemos líderes perversos, personas que no temen a Dios. Y con ellos se viene abajo la sociedad. Y por eso es que vivimos los días que vivimos, por eso es que nuestros países están hundidos en la oscuridad, en el mal, en el pecado, en la criminalidad. Porque la gente no teme a Dios, porque los líderes no promueven el adorar a Dios. Este hombre reinó por 22 años. Hermano, hermana, eso es duro para el hombre, la mujer que quiere agradar a Dios, que quiere vivir para Dios. Dice la palabra, hablando de la persecución de Elías, de que Abdías salió al encuentro de Elías en ese tiempo, bajo el reino de Acab. Dice ahí que la mujer de Acab, Jezabel, andaba persiguiendo a los profetas de Dios para matarlos. Dice la palabra que Abdías tuvo que esconder en cuevas a los profetas de Dios. 100 lo estuvo ahí sosteniendo con pan y agua. Es duro vivir en tiempos donde hombres perversos reinan. Es duro servir a Dios cuando la sociedad en que vivimos está en contra de Dios y de su palabra. Este hombre Abdías tuvo que esconder a 100 profetas en cuevas, no piense que en mansiones, sosteniéndolos con pan y agua. 22 años de eso, hermano, hermana. 22 años de destrucción. Cuando un rey impío reina, toda la población sufre. Toda la población sufre. Y esas son las sociedades de hoy en día, aquí en Australia, en nuestros países. Gente perversa son las que reinan. Miren lo que dice Josué. No vaya a perder Primera de Reyes. Josué 6:22, 6:26. Josué 6:26 dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Jericó fue la primera ciudad que Israel tomó en la conquista de la tierra prometida.
Usted se acuerda, la palabra de Dios dice de que el pueblo de Israel llegó ahí y empezaron a caminar, las murallas cayeron. Y Dios le dijo a Josué, de aquí no va a salir nadie vivo, excepto Rahab y su familia. Jehová ordenó matar a todos los pobladores y a destruir a la ciudad. Hermano, hermana, cuando Dios ordena destruir una ciudad y a todos sus pobladores, hombres, mujeres, niños, animales, es porque esa ciudad ya no tiene remedio. Esa ciudad está tan corrompida, está corrompida hasta los huesos. Estas ciudades son ciudades que se han pervertido tanto que ya no se puede hacer nada con ellas. Sodoma y Gomorra, ejemplo de eso. Dios tuvo que incinerar toda la ciudad, porque todo eso estaba corrompido, los animales, las personas, los ladrillos, todo estaba corrompido. Hermano, hermana, cuando el hombre, la sociedad va decayendo, se comienza a pervertir. Usted ve ahí en la ciudad, ve un puño de gente drogadicta. Esa gente está hablando sola, hablando con espíritus. Y esa es una gran parte de nuestra población. No voy a decir que la mayoría, pero es una gran parte de nuestra población. Es un problema endémico aquí en todas las ciudades del primer mundo y en nuestros países también. Esas personas se les quema el cerebro. Llega un momento en que ya no pueden pensar. Eso es lo que pasa con ciudades que se dedican a hacer el mal. Se van corrompiendo a tal punto que ya no hay remedio para sus vidas. Llega un momento en que se queman el cerebro. Usted pasa por la ciudad un día cualquiera y usted empieza a ver a un puño de gente hablando sola. Bastante, no estoy diciendo uno o dos. Y esa es a lo que va hundiendo la sociedad. Cuando las personas comienzan este estilo de vida, comienzan a corromper su cuerpo, se comienzan a cambiar jeringas, comienzan a obtener enfermedades, el SIDA, enfermedades venéreas, tuberculosis. Sus cuerpos, sus huesos se van deteriorando. Su comportamiento comienza a cambiar. Esa gente comienza a mentir, comienza a robar, comienza a defraudar, comienza a extorsionar. Vea el estado de nuestras sociedades. En El Salvador hay 2 pandillas que se dedican únicamente a estar extorsionando a los demás. Esa gente ya no produce nada. Sencillamente se dedica a consumir lo que otros producen. Y todo un país está sangrando por esa gente. Y así son la mayoría de nuestras sociedades. Aunque ustedes no lo crean, en Estados Unidos, ahí en Los Ángeles, todas esas tiendas de ahí tienen que estar pagando extorsión también a las pandillas. Y uno dice, no, eso no puede pasar ahí. Ahí pasa también. Las ciudades comienzan a deteriorarse, comienzan a entrar en una fornicación abierta. Y en el momento en que la familia, el núcleo de la sociedad, se destruye. Se destruye y Dios dice, hay que quemar esta ciudad. Hay que destruirla por completo.
No se puede hacer nada ya con eso. Y Dios le dice a Josué, pronuncia palabra por medio del Espíritu Santo, una maldición. La persona que volviera a reedificar Jericó será maldita. Echará los cimientos sobre su hijo primogénito. Pondrá las puertas sobre su hijo menor. ¿Por qué? Porque Dios había dejado Jericó en ruinas para testimonio a todos. Cuando la gente pasara, vería las ruinas de Jericó y diría: eso es lo que le pasa a la gente que se rebela contra Dios. Pasaría el padre con el hijo pequeño y el hijo pequeño le preguntaría al papá: papá, ¿qué pasó con esta ciudad? Hijo, ese es el testimonio de una sociedad que se rebela contra Dios, de una sociedad que está corrompida contra Dios. Y Dios deja en su palabra eso. Maldito el hombre que edificare sobre esta ciudad. Gracias. Maldito el hombre. Dice la palabra ahí de que en el tiempo de Acab, en el tiempo de oscuridad que se vivía en Israel, se levanta Hiel. Veamos lo que dice ahí la palabra en 1 Reyes 16, versículo 34. En su tiempo, en el tiempo de Acab, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. El pasaje que acabamos de leer. Hermano, hermana, no es coincidencia de que en el tiempo de Acab este hombre se levanta y comienza a reedificar Jericó. En el tiempo de Acab se promueve la maldad, se promueve el pecado. Hermano, hermana, dice ahí la palabra de que lo hizo para llamar a ira a Dios, para rebelarse en contra de Dios. Fue algo a propósito. Este hombre estaba ensañado contra Dios. Dice la palabra ahí que en el tiempo de Acab, y él decide reedificar Jericó. No es coincidencia de que en el tiempo de Acab este hombre dice: ¿sabe qué? Voy a empezar a reedificar Jericó. No piense usted que él no sabía lo que estaba haciendo. Él tenía bien claro la maldición que había sobre esa ciudad, pero no le importó. Hermano, hermana, cuando una nación, cuando un pueblo, cuando una familia está buscando de Dios, está entregada a Dios, está haciendo un esfuerzo por estar delante de Dios, muy difícilmente el diablo puede penetrar esa familia, ese pueblo, esa ciudad. Muy difícilmente. Porque todos se levantan como un solo hombre a defenderla. Todos se levantan a orar, todos se levantan a interceder, todos se levantan a presentar oposición contra el diablo. Pero cuando un rey perverso está reinando, eso es un campo abierto. Eso es un campo abierto donde el diablo tiene mano libre. Sabiendo esto, y él dice: voy a reedificar Jericó.
sabiendo de que Acab promovía el mal, dice: yo también voy a hacer esto. Sé que Acab me va a apoyar, el gobierno me va a apoyar. Y se levanta a edificar Jericó. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo, sencillamente lo hace en rebeldía contra Dios. En rebeldía contra Dios. Pero dice la palabra ahí: a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por José, hijo de Nun. Este hombre comenzó a reedificar Jericó por ir en contra de Dios, por llevar rebeldía contra Dios. Comenzó a edificar Jericó. Vuelvo a repetir, él sabía lo que estaba haciendo. Así como hoy en día la gente sabe. Hoy en día la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Hoy en día la gente sabe que va contra la palabra de Dios, pero aún así lo hacen. En el 2011, aquí en Queensland, un hombre se levantó, Andrew Fraser. Andrew Fraser era el tesorero del gobierno de Anna Bligh aquí en Queensland. Y ese hombre se levantó y empezó a promover una ley que era la unión civil homosexual aquí en Queensland. Él fue el promotor, él fue el que comenzó, él fue la cara de esa ley. En noviembre del 2011 esa ley se pasó aquí en el Parlamento de Queensland. Andrew Fraser era la cara de esa ley. Él no estaba solo, obviamente. Habían muchos hombres que votaron por esa ley, y mujeres. Pero él fue la cara de esa ley, él fue el promotor de esa ley. Hermano, hermana, Dios no olvida a ese nombre. Y Dios le va a pagar a ese hombre. Dios le va a pagar a ese hombre lo que ha hecho. Ese hombre introdujo esa ley sobre maldición sobre sus hijos, sobre maldición sobre sus hijos. Hermano, hermana, no piense usted de que esta gente no sabe lo que hace. Palabra dice, hablando de Satanás, de que él tiene el control sobre los reinos de este mundo y él da el poder de este mundo a quien él quiere. Estas personas, estos gobernantes son instrumentos de Satanás. En el tiempo hace poco un hombre escribió un libro cerca de Hitler, del gobierno de Hitler. Sé que ese hombre se inyectaba droga mañana, tarde y noche. Hitler se inyectaba droga todo el tiempo, estaba endrogado. Andaba un doctor con él, porque para hacer todo el mal que ellos hacen hay que estar endrogados. Se tienen que dopar para hacer lo que hacen, porque lo hacen sabiendo, lo hacen en rebeldía contra Dios. Lo hacen en rebeldía contra Dios. Pero dice la palabra, esto usted lo está haciendo sobre sus hijos. Y Dios le va a pagar. Dios le va a pagar conforme a sus obras. Cuando un hombre, una mujer quiere tomar una causa que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra de la ley de Dios,
lo hace haciéndose enemigo de Dios. Y Dios le va a pagar conforme a sus hechos. Mire lo que dice el Salmo 94, versículos del 20 al 23. Salmo 94, versículos del 20 al 23. Dice, ¿se juntará contigo? ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio? Oiga, que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Dice ahí la palabra de que estas personas, estos líderes perversos que reinan en nuestras sociedades hoy en día, introducen leyes para autentificar su maldad. Hacen la maldad ley. Como lo que pasó aquí con el matrimonio homosexual. Y eso va fluyendo a la educación de los niños, va fluyendo al matrimonio, entrando a la familia, a los baños que nuestros hijos usan y usarán. Eso va penetrando más y más. Hermano, hermana, estas sociedades comienzan a hacer ley, el mal, el pecado, sabiendo que van en contra de la ley de Dios. Sabiendo que van en contra de la ley de Dios. El tema de hoy es: no edifiques, usted y yo, no edifiques sobre maldición. No edifiques sobre maldición. Leíamos de que Hiel, aprovechando el tiempo que se estaba viviendo, aprovechando el tiempo de Acab, comienza a reedificar Jericó. Hoy se puede, hoy es permitido, hoy la ley me ampara. Esa es la corriente del mundo. Y él sabía que nadie lo iba a perseguir. Y él sabía que nadie le iba a presentar oposición. Porque se estaban viviendo tiempos perversos, tiempos de oscuridad espiritual. Igual hoy en día, las leyes de nuestros países, de este país, promueven el mal y el pecado. Hermano, hermana, pero usted y yo tenemos que saber algo, que por encima de la ley del hombre está la ley de Dios. Por encima de la ley del hombre está la ley de Dios. Y la ley de Dios está vigente. La ley de Dios está vigente. No por el hecho de que el hombre cambie las leyes, quiere decir que usted y yo estamos autorizados a seguirlas. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para seguir su ley. Y no importa que los gobiernos de nuestras sociedades digan: esto es la ley, ya no se puede hacer esto. Usted y yo tenemos que saber que por encima de esa ley está la ley de Dios. Y usted y yo vamos a dar cuenta de eso. Hoy en día, personas comienzan a defender el mal. Comienzan a hacer el mal y a defenderlo, porque la ley lo ampara. Nadie me puede decir nada. Yo ya tengo 18 años. Le dice el hijo al padre. Si un padre le quiere disciplinar al hijo, va a la cárcel.
Va a la cárcel porque ha golpeado a un menor. La ley de Dios dice, mire, déle vara a su hijo si usted lo ama. Si usted ama a su hijo hay que darle vara, hay que corregirlo. Obviamente el diablo sabe eso y ha ocupado eso, lo ha hecho ley, precisamente en su plan por destruir la familia. Hoy en día, padres dicen, usted no puede tocar a su hijo. La ley de Dios dice que sí. La ley de Dios dice que si yo lo amo, debo de corregirlo. Hoy en día, la ley dice, usted no puede decirle al homosexual que está malo lo que hace. La ley de Dios dice lo contrario. La ley de Dios dice que ningún afeminado, ningún hombre que se eche con varón, mujer que se eche con mujer, entrará en el reino de Dios. Pero la ley de los hombres dice lo contrario. Y él sabía de que la ley estaba de su lado, la ley de los hombres. Pero Dios le dice, ahí hay una maldición sobre eso. Hermano, hermana, cuando usted y yo ocupamos la ley de los hombres para cubrirnos, para escondernos de Dios, estamos construyendo sobre maldición. Estamos construyendo sobre maldición. No, la ley dice, ¿qué dice la ley de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hoy día en las iglesias prefieren estar del lado de los hombres que del lado de Dios. Hablaba yo en la célula el martes. Hace una entrevista a Brian Houston y dice, mire, ¿qué piensa de la homosexualidad? Si yo no puedo condenar a nadie. El pastor de la iglesia, yo no puedo condenar a nadie. ¿Por qué? Porque hay en la iglesia homosexuales. Y él está interesado en el dinero de esa gente. Palabra de Dios dice que hay que predicar contra el pecado. Y que la persona se convierta del pecado a Dios. Muchos de nosotros éramos ladrones, mentirosos, borrachos, homosexuales. Y el Señor nos transformó. Pero el Señor no le dice, no, mire, no se preocupe, siga haciendo lo que usted está haciendo. El Señor nos llama para convertirnos de nuestro pecado. No para decirnos, todo está bien, no se preocupe. El Señor vino a cambiarnos, ¿verdad? A deshacer las obras de Satanás. Hermano, hermana, no porque las leyes del hombre digan algo, está bien. Y usted y yo no tenemos excusa el día de mañana cuando estemos delante del Señor. Usted y yo estamos llamados a saber esto, de que si la ley del hombre va en contra de la ley de Dios está por encima. No importa lo que el hombre diga. No importa lo que el hombre diga. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es para los valientes. Ser cristiano es para la persona que quiere pararse firme en una sociedad y decirle eso está mal. La persona que siempre quiere estar bien nunca va a tener problema. Y él sabía eso, sabía que la ley del hombre lo amparaba. Hermano, hermana, la palabra dice ahí de que sobre su hijo mayor echó los cimientos de la ciudad y sobre su hijo menor puso las puertas. La palabra no dice qué le pasó a sus hijos. La palabra de Dios no dice si fue algo inmediato, si pasaron 20 años. Pero lo que la palabra de Dios dice es que ciertísimamente,
Dios lo visitará. Dios le pagará. Ese hombre pensó, la ley me ampara. Es la palabra sobre tu hijo, sobre tus hijos. Estás haciendo esto. Y Dios lo visitó. Dios lo visitó. Hermano, hermana, ciertísimamente Dios nos confrontará. Dios nos confrontará. Muchas personas piensan de que no, nadie se da cuenta, la ley me ampara. La ley de los hombres dice esto, la mayoría dice esto. La pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? En Éxodo 20, versículos del 5 al 6, me está desboronando la Biblia, no tengo Éxodo 20. Por favor, léalo ahí. Éxodo 20. Amén. Amén. Dice ahí de que Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, hermana, cuando una persona va contra Dios, se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Y Dios, dice la palabra ahí de que tocará a su generación. Cuando nosotros venimos, cristianos, venimos y presentamos a nuestros hijos delante del Señor, hermano, ahí estamos rompiendo maldiciones. Si usted no ha presentado a su hijo delante del Señor, palabra le aconseja que debe hacerlo. Usted no sabe lo que ha hecho su padre, su madre, su abuelo, abuela. Si una persona no es cristiana, sufren maldiciones. Sufren maldiciones. Cuando venimos a Cristo Jesús, Señor Jesús rompe toda maldición. Señor Jesús perdona todo pecado. Esa persona ha pasado del reino de la oscuridad al reino de Cristo Jesús. Pero dice la palabra ahí de que la persona que hace mal contra Dios, la persona que va en contra de Dios, se mire, Dios va a tocarlo a él, a su hijo, a su nieto, a su bisnieto. Hermano, hermana, cuando uno tiene hijos hay que presentarlos delante de Dios, no por un rito, no por ahí voy a ver que le echen agua. Eso no es así, es presentarlo a Dios y decirle, Dios mío, Señor, bendice a este niño, a esta niña. Señor, que tu bendición vaya con él, con ella. Hay cosas que nuestros padres no nos han dicho. Cosas que nuestros abuelos no nos han dicho. La palabra hablando de Abraham y sus abuelos dicen que eran adoradores de ídolos. Adoradores de ídolos. Esta palabra que leíamos ahí está hablando específicamente de adorar ídolos. Dios visita la tercera y cuarta generación. Este hombre, Andrew Fraser, se constituyó enemigo de Dios. Se constituyó enemigo de Dios. Hermano, hermana, cuando usted y yo pensamos que no, la ley del hombre dice así, hay que tener cuidado, que Dios es omnipotente.
omnisciente, celoso, dice la palabra. Celoso. Y Dios traerá la maldad sobre cada quien. Así que no edifiquemos sobre maldición. No importa que la ley de los hombres dice, debemos de edificar sobre la roca. Si hay la palabra que este hombre edificó cimientos sobre sus hijos. Eso le pasará a toda persona que se dedica a perseguir metas que van contra Dios. Hermano, hermana, estos hombres, nuestros líderes de nuestros países, no piensen que solo es aquí. Eso es mundialmente. Eso es mundialmente. Hay una coalición satánica que rige nuestras sociedades. Por eso es que en todas las sociedades se va promoviendo ese matrimonio homosexual. Estas personas piensan y dicen, voy a introducir esta ley para agradar a Satanás. Lo hacen en rebeldía contra Dios, sabiéndolo, para incitar a ira a Dios. Y lo hacen porque son amadores de sus propios vientres. Son personas privadas de la verdad, como dice la palabra. Eso es lo que lo lleva a hacer estas cosas. Hermano, hermana, edifiquemos sobre la roca, no sobre maldición. No expongamos a nuestra descendencia a maldición. Edifiquemos sobre la roca. De igual manera dice la palabra, hablando de esa parábola, que de igual manera como el constructor que va a poner un fundamento sobre su casa, lo va a poner sobre una base, y esa base puede ser o inestable, hablando de la arena, o puede ser firme, hablando de la roca. La palabra habla de que nuestro futuro también tiene bases, y uno lo puede construir sobre la arena, sobre aquello que es inestable, que son nuestra verdad, nuestra inteligencia y lo que este mundo ofrece, o podemos asentarlo sobre la roca que es Cristo Jesús. Y es eso lo que va a permanecer. Es eso lo que va a sostener la casa cuando vengan las inundaciones, cuando venga el viento. No edifiquemos sobre maldición. Hermano, hermana, a pesar de que vivimos en sociedades que permiten y promueven el pecado, esas son las sociedades que vivimos. Debemos de saber esto, de que Dios no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. Dios no tendrá por inocente al culpable. Si nosotros decidimos edificar sobre maldición, no importa que nos queramos llamar cristianos, el Señor visitará nuestra maldad. Pero debemos de empezar a edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Debemos de tomar la palabra de Dios como el fundamento donde vamos a edificar. Hermano, hermana, cuando uno es cristiano, uno anda buscando un trabajo, uno tiene que orarle a Dios. Dios mío, Señor, que yo encuentre un trabajo honrado, un trabajo donde yo pueda, con salud, con la fuerza que tú me das, ganarme el pan diario. Un trabajo donde no se venda alcohol, donde no se promueve el pecado. Pero si yo como cristiano digo, voy a conseguir un trabajo donde voy a empezar a promover el pecado, voy a estar trabajando para el pecado, promoviendo la agenda de Satanás, hermano, estamos edificando sobre maldición. Estamos poniendo en riesgo nuestra familia. Mucha gente hace eso por dinero, por no decir todos. Hace eso por dinero. Se voy a ganar tanto. ¿A precio de qué?
palabra de Dios dice ahí, este hombre puso los cimientos sobre su hijo mayor y sobre su hijo menor las puertas. Dios dice ahí, mire, le voy a dar a donde más le duele. Hermano, hermana, debemos de edificar sobre la palabra de Dios, sobre la roca. Amén. Vamos a ir terminando. En Hebreos 11, versículos del 8 al 10. Aquí la Biblia habla de Abraham. Hebreos 11, del 8 al 10, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí la palabra habla acerca de Abraham, dice de que él sale de su tierra, de su parentela, se dirige hacia la tierra prometida, dice, no sé a dónde voy, no conozco a dónde voy, sé que Dios me la da por heredad, pero viviendo en esa sociedad, dice, yo no puedo estar con esta sociedad. Decide habitar en tiendas, alejado de lo que esta sociedad ofrece. De lo que esta sociedad ofrece. Dice que empezó a habitar en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de esa misma promesa. Dice, ¿por qué? Porque estaba esperando aquella ciudad cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios. Hermano, hermana, cuando uno decide edificar, tiene que tener esto en mente. Mi verdadera premio, mi verdadero recompensa viene de parte de Dios. Esta sociedad ofrece algo, sí, a un precio, a un precio. Todo tiene un precio en esta vida. Esta gente tuvo que pagar su precio y no les importó. Dice Abraham, yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. Yo voy a hacer las cosas como Dios manda. Yo voy a habitar aquí de este lado, no voy a estar ahí con esa gente. Sí, allá está la alegría, allá está la música, allá está aquello. Yo estoy del lado de Dios. Yo voy a vivir para el Señor. Hermano, hermana, uno no puede edificar sobre maldición. El cristiano no puede edificar sobre maldición. Uno debe de edificar sobre bendición, sobre la roca. La palabra que mi hermano leía ahora decía ahí, para que Dios te bendiga en todo lo que hagan tus manos. Para que Dios te bendiga en todo lo que hagan tus manos. Qué bueno es eso, ¿verdad? Cuando Dios nos bendice en todo lo que hacemos, siempre y cuando sea con el temor del Señor. Hermano, hermana, que este sea nuestro pensamiento el día de ahora. Vuelvo a repetir, ser cristiano es para los valientes. En Efesios 2 habla acerca de la corriente de este mundo. Eso es para los débiles. Eso es para las personas que no saben lo que cree. La persona que no está bien parada en este mundo. Esa persona va con la corriente. Se deja de llevar por todo. El cristiano dice, ¿qué dice la ley de Dios? Eso va contra la ley de Dios. Eso no le agrada a Dios. Leíamos en la célula de que aquel que ama a Dios está del lado de Dios. Al impío le dice, ese es un impío. A este Andrew Fraser le dice, ese es un impío. Bueno, que no se le olvide ese nombre. Hombre impío.
Nosotros estamos de los que defienden la palabra de Dios, los que promueven la palabra de Dios. Estamos del lado de Dios, ¿verdad? Entonces decidamos no construir sobre maldición y construyamos sobre la bendición de Dios. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre amado, Dios mío, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Pedimos que tu palabra penetre corazones, Padre Santo, Señor. Dios mío, Señor, toda persona que dude en su corazón, Señor, Padre, que esté tambaleando, Dios mío, Señor, entre lo que ofrece el hombre a un precio y lo que ofreces tú, Dios mío, Señor, haga su decisión. Padre amado, Señor, que toda persona en este lugar, Señor, pueda entender, Padre amado, que estamos esperando la ciudad que proviene de ti, Padre. Dios mío, Señor, ayúdanos a pararnos firmes, Señor, en este camino. Que podamos caminar rectamente delante de ti, Padre. Que no nos volteemos ni a izquierda ni a derecha, Padre Santo, Señor. Padre amado, Señor, ayúdanos a no construir sobre maldición. Dios mío, Señor, que no seamos como hiel. Padre, que tengamos que entregar a nuestra descendencia por obtener algo en esta vida. Dios mío, que seamos como Abraham, que guardó a su hijo Isaac y a su nieto Jacob de la maldad de este mundo. Padre, esperando la bendición que proviene de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a pararnos firmes. Dios mío, Señor, ayúdanos a formar un carácter, un temor, Señor, para ti. En el nombre de Jesús, bendice, Padre Santo, a la congregación. Padre, sana toda enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, tú rompiendo toda maldición generacional en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Desata lenguas, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Está todo bloqueo, Dios mío, del diablo en toda vida aquí presente, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre Santo, Señor, sé tú pronunciando palabra de sanidad, Señor, de bendición, Padre, sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, toca cada corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús, tu Hijo, el Santo, te pedimos todo esto, Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas. El martes tenemos estudio bíblico. Amén. Que Dios les bendiga a todos.